Hola, soy Rubén Álvarez y te doy la bienvenida al episodio 20 de Compartiendo la Semilla. Hoy continuaremos con la serie Radical y hablaremos de un personaje que tuvo un cambio radical en su vida desde que se encontró con Jesús. Este es el apóstol Pablo. Su encuentro radical con Cristo transformó no solo su vida, sino también cambió el curso del cristianismo. La intención de este episodio es que con la historia de Pablo recordemos que Dios puede cambiar incluso los corazones más endurecidos y hacer de una persona alguien radical para su reino. Lo primero que vemos en la historia es que hubo un encuentro transformador. Y antes de iniciar te quiero invitar a que leas la historia de la conversión de Saulo que se encuentra en Hechos capítulo 9. Ahora, imaginemos a Saulo. Él era un ferviente perseguidor de los cristianos. Inclusive, él estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Y él estaba convencido de que estaba defendiendo su fe. La Biblia nos dice que lo que comenzó como una misión de persecución se convirtió en un encuentro sobrenatural. Lo que vemos es que mientras él iba de camino a Damasco, la voz de Cristo lo llamó. Saulo, ¿por qué me persigues? Este momento de revelación fue un punto de inflexión en su vida. Esto es que en ese momento hubo un cambio en la dirección de su vida. La conversión de Pablo fue total y transformadora. Antes de su encuentro con Cristo, él se dedicaba a perseguir a los seguidores de Jesús, creyendo que estaba actuando en defensa de la verdad. En otras palabras, él pensaba que lo que hacía era lo correcto. Pero cuando se encontró con Jesús, su vida cambió drásticamente. En Gálatas capítulo 1, versículo 23 al 24, él mismo dice: ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo trataba de destruir. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo se dio cuenta que todo lo que él creía y hacía era totalmente incorrecto. Iba en contra de Jesús mismo con sus acciones y sus pensamientos. Por lo tanto, podemos decir que el primer punto de una conversión radical nos enseña que la gracia de Dios puede alcanzar a cualquiera sin importar su pasado. Pablo se convirtió en un testimonio viviente del poder de la redención. Al igual que él, cada uno de nosotros también podemos experimentar una transformación radical si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones, a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Sería increíble y sobrenatural poder tener un encuentro así como Pablo lo tuvo con Jesús. Pero no es necesario tener un encuentro de esa manera para poder experimentar una transformación radical. Dios ya nos ha dado su palabra. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis solo para ver la importancia de la palabra. Cristo es la palabra viviente, mientras que la Biblia es la palabra escrita que guía y revela esa verdad divina acerca de Cristo. Por lo tanto, es posible poder tener una conversión radical por medio de la palabra escrita que nos llevará al conocimiento del Cristo vivo. Y es importante decir que muchas veces pensamos que nuestra conversión al cristianismo es solo una oración. Y sí, en parte la oración del pecador o la oración de fe cumple el propósito de dar el primer paso, pero no se queda uno ahí, sino que deberá de haber una acción de nuestra parte en ser radicales en la palabra. Porque muchas veces nos daremos cuenta que hay áreas en nuestra vida que necesitan una conversión radical. Y aquí surge una primera pregunta. ¿Cuáles son esas áreas de mi vida en las que necesito una conversión? Porque la buena noticia es que la gracia de Dios está siempre disponible. Está lista para hacer esos cambios en nuestra vida y podemos acceder a ella todos los días. Pablo no solo cambió de dirección, también rompió con las normas establecidas de su tiempo. Y esto lo hizo al llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, a aquellos que no eran judíos, y desafió las expectativas sociales y religiosas que dominaban en su contexto. En Romanos capítulo 1, versículo 16, él afirma: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta declaración en este versículo refleja una profunda convicción de que el evangelio no está limitado a un grupo específico, sino que es un regalo para toda la humanidad. ¿Sabes? La ruptura con las normas no fue fácil para Pablo.
Él vivía en un tiempo y lugar donde las tradiciones judías eran muy importantes, donde las personas creían que debían de seguir ciertas reglas y mantenerse alejados de los gentiles, aquellos que no eran judíos. Estas reglas eran parte esencial de su fe. Cuando Pablo comenzó a compartir el mensaje de Jesús con los que no eran judíos, se metió en muchos problemas. Muchos líderes religiosos judíos no estaban de acuerdo con lo que él hacía. Inclusive las autoridades romanas tampoco lo apoyaban. Esto hizo que Pablo enfrentara muchas dificultades. Lo rechazaron en varias ocasiones, lo encarcelaron y en varias situaciones estuvo en peligro de perder su vida. Ahora, de este ejemplo de Pablo, entendemos que el mensaje de Jesús no es solo únicamente para los que pertenecen a una iglesia, sino que es para todos. Para aquellos que están afuera de la iglesia, es para aquellos que no piensan de la misma manera que nosotros, es para aquellos que sufren y están pasando por alguna circunstancia difícil, es para aquellos que inclusive quebrantan los principios de Dios, ya sea por omisión o intencionalmente. Es para aquellos que aún no han rendido su vida a Cristo. El mensaje de Cristo es para todos, aun cuando no todos lo reciban o lo acepten. Por lo tanto, ser radical implica llevar el mensaje de Jesús a todas las personas, aun cuando sus ideas sean completamente diferentes a las nuestras, e inclusive cuando lo que hacen y lo que dicen nos hiere o nos lastima. También es muy probable que, al igual que Pablo, vamos a encontrar oposición al llevar el mensaje. Algunos lo van a recibir, pero otros lo van a rechazar. Nuestro trabajo es estar dispuestos a compartir a Jesús. ¿Sabes? El testimonio de Pablo no se limitó a su predicación. Su vida misma se convirtió en un mensaje. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 27, él describe las dificultades que enfrentó. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he naufragado. Y ¿sabes algo interesante? Es que a pesar de todo esto, su fe no flaqueó. Y de esto podemos aprender la perseverancia de Pablo aún frente a las dificultades. Pablo es un ejemplo para nosotros. Cada uno de nosotros enfrentará desafíos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Y quizá los desafíos van a ser diferentes, porque quizá no nos van a golpear o no nos van a azotar. Pero nuestros desafíos quizás son otros. A lo mejor una enfermedad, o a lo mejor alguien va a tener desafíos en casa, con su familia, con sus hijos. O tal vez un desafío puede ser en lo económico o en el trabajo. Quizá algunos otros sus desafíos serán más personales, como alguna depresión. Pero como Pablo podemos encontrar fortaleza en nuestra debilidad. Su vida nos enseña que el verdadero testimonio se refleja en cómo vivimos y no solo en lo que decimos. El problema es que muchas veces nuestra fe flaquea o se debilita porque no tenemos a Dios como una prioridad en nuestra vida. Nuestra relación con Dios es espontánea y de vez en cuando vamos a Dios. Pero si queremos ser perseverantes como Pablo, tenemos que tomar acción. Ahora, ¿cómo logramos eso? Primeramente, poniendo toda nuestra fe en Cristo. Porque de ahí entonces tomamos la promesa de que todo lo podemos en Cristo, que es Él quien nos fortalece. No dependerá de nuestras fuerzas el mantener un testimonio radical, sino de la fortaleza que Cristo nos da. Ahora, esta fortaleza para mantener un testimonio radical la encontramos en su palabra. Pablo nos da el ejemplo de cómo se aferró a lo que conocía de Cristo. ¿Acaso no crees que no tenía mucha gente que le recriminaba su pasado o que se lo recordaba cada vez que podían? ¿Te imaginas si Pablo hubiera hecho caso a todas esas acusaciones de su pasado y por causa de esas acusaciones no hubiera continuado con la misión y el trabajo que Cristo le encargó? Lo que Pablo hizo es que tomó acción. Esto es que primero creyó con convicción firme que ya no era la persona que era antes de ese encuentro con Cristo, sino que ahora era una persona diferente. Y claro que quizás se acordaría de esos momentos o de esas situaciones en donde fue en contra de Cristo, pero ya no lo hacía más y su mirada estaba puesta ahora en Dios. Cuando permanecemos firmes en Cristo, en la palabra, formamos nuestras convicciones y esto nos lleva a vivir un estilo de vida diferente, que incluso en tiempos difíciles podemos inspirar a otros a seguir a Cristo. Y estoy seguro que muchos se acordarán de nuestro pasado
y tratarán de recordarnos lo que hacíamos antes o cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Pero ahora somos nuevos, somos nuevas criaturas. Y aun cuando nos va a costar, con nuestro testimonio las personas podrán ver que somos nuevas criaturas, y no solo por lo que hablamos o decimos, sino por nuestra manera de vivir. ¿Sabes? La historia de Pablo nos llama a ser radicales en nuestra vida diaria. Esto es, todos los días. Cada día Dios nos da la oportunidad de ser radicales. Nuestro encuentro con Cristo debe ocasionar primero un cambio en nuestra vida, donde nos lleva a reconocer que quizá nuestra manera de pensar no es correcta, o donde nuestra manera de vivir no es lo que Dios ha establecido en su palabra. Y es por medio de su palabra, de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que Él nos va a redarguir acerca de si lo que hacemos es correcto para Dios. Una vez que hemos tenido el encuentro con Cristo, debemos de mantenernos en comunidad. Dios ha establecido la comunidad de la iglesia precisamente para apoyarnos unos a otros, crecer espiritualmente y tener a alguien a nuestro lado cuando estamos en circunstancias difíciles. La vida de Pablo nos enseña que un encuentro genuino con Cristo puede transformar radicalmente nuestras vidas, no solo para nuestro propio beneficio, sino también para poder llevar el mensaje de Cristo, y no solo con palabras, sino con nuestras acciones y nuestro testimonio. Hay tantas buenas noticias en esto. Una de ellas es que no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de nosotros si estamos dispuestos a seguirlo. Y que al igual que Pablo, nos atrevamos a vivir una fe radical que transforme el mundo que nos rodea. La pregunta aquí es si tú estás dispuesto. Espero te hayas llevado algo de parte de Dios en este episodio, y te quiero invitar a que te suscribas al canal y a que compartas este video para que la palabra de Dios llegue a más personas. Y te espero la próxima semana con un nuevo video. Comparte la semilla.